Esta noche no vas a aprender una nueva técnica para dormir. No vas a contar la respiración, ni vamos a repetir un mantra, ni imaginarnos un lugar perfecto. Krishnamurti nos decía que la verdadera meditación no tiene método y que cuando intentamos controlar la mente, tan solo creamos más tensión. En esta sesión os invito a algo diferente, a dejar de intentar dormir y simplemente observarnos con honestidad lo que está ocurriendo en nosotros ahora mismo. Pensamientos, sensaciones, emociones. Mientras escuchas mi voz, no trates de cambiar nada. Tan solo mírate, siente y permite. Y deja que el sueño llegue por sí mismo, como una consecuencia natural de esta atención silenciosa. Y si este refugio te acompaña esta noche para descansar, te invito a suscribirte y dejar tu pulgar arriba para que esta práctica le llegue también a otras personas que, como tú, también necesitan una noche de silencio y de descanso. Piensa en esta meditación como un laboratorio interior, una experiencia en la que la neurociencia del sueño y la regulación de nuestro sistema nervioso se encuentran con la visión de Krishnamurti, del Zen y del Tao, para explorarnos, para ver qué ocurre cuando dejas de luchar con tu mente y simplemente te observas. Así que, si estás listo, si estás lista, cierra los ojos. Empezamos. Ahora vamos a permitir que nuestro cuerpo encuentre una postura cómoda. No hay una forma correcta de colocarte. Puedes estar tumbado boca arriba o de lado, como sea más natural para ti esta noche. Tómate unos momentos para dejar que el cuerpo llegue por completo a este lugar. Tal vez has estado moviéndote, trabajando o pensando sin parar durante todo el día. Ahora tan solo deja que el cuerpo sepa que no tiene nada que hacer. Nota el contacto del cuerpo con la superficie que te sostiene. Siente cómo el peso se distribuye. Quizá
más en la espalda, en las caderas, en los talones o en tus hombros. No intentes corregir nada, simplemente reconoce tu postura, reconoce tu cuerpo tal y como está. Vamos a comenzar llevando la atención a los pies, sin nombrar nada, sin describir nada. Tan solo siente las sensaciones de esta zona. Cosquilleos, calor, frío o puede que ningún tipo de sensación. Tan solo observa si hay tensión acumulada o alguna inquietud ahí. Y en lugar de tratar de soltarla, siéntela. Tan solo eso. Siente, sea lo que sea que estés sintiendo al llevar tu atención a los pies. Deja que la atención vaya subiendo lentamente hacia las piernas, hacia las pantorrillas, rodillas y muslos. Siente su peso. Siente si hay algún tipo de incomodidad o quizá tan solo sensación de descanso. No intentes pensar ni elegir nada. Se trata solo de poner la atención en tus piernas y sentirlas. Sentir los músculos, el peso, sea lo que sea que sientas cuando llevas tu atención a tus piernas. Y si aparece el impulso de mover las piernas al llevar tu atención allí, observa también ese impulso. Mira cómo surge, cómo se sostiene unos segundos y tal vez cómo cambia o simplemente se desvanece y no tienes que moverlas.
pero si decides moverte, hazlo con lentitud. Nota cada pequeño ajuste que hagas, como si estuvieras aprendiendo de nuevo a mover tu cuerpo. Permite que la atención viaje ahora a tu abdomen y al pecho. Tu respiración. Esta noche no vamos a controlar la respiración, tan solo reconocer cómo se mueve tu abdomen y tu pecho cuando respiras. Cómo se mueve el cuerpo al inhalar y al exhalar sin ningún tipo de técnica, sin ningún tipo de ritmo que debas seguir. Nota el suave ascenso y descenso del abdomen. La expansión y la contracción del pecho. Sin intentar hacer la respiración ni más profunda ni más tranquila. Tan solo obsérvala tal y como lo haces ahora. La respiración se regulará por sí misma. Tú solo la vas a acompañar con tu mirada interior. Y ahora vamos a observar nuestra espalda, la zona lumbar, la parte media y los hombros. Siéntelos. Tal vez hay restos de tensión del día. O quizá pequeñas contracciones en tus músculos. Pero en lugar de luchar contra ellas, simplemente permite que estén ahí, que sean vistas y reconocidas, sin ningún tipo de juicio por tu parte. A veces
cuando una tensión es realmente vista, cuando llevamos nuestra atención sincera a ese punto, sin ningún tipo de deseo de cambiarla, algo en ella se suaviza por sí misma. Y nuestra atención sigue viajando, ahora en tus manos. Siéntelas. Nota el peso de tus manos, su temperatura. Tal vez el pulso sutil en la yema de los dedos. Observa si tienes las manos abiertas, si están cerradas, si están apoyadas sobre tu cuerpo o sobre la superficie que te sostiene. Sin moverlas, permanece unos instantes simplemente consciente de la vida que se siente en tus manos. Desde las manos, deja que la atención ascienda poco a poco por los brazos hasta llegar al cuello y a la mandíbula. Siente tu mandíbula. Si notas que aprietas los dientes o quizá que tu ceño está fruncido, no intentes relajarlo de golpe. Primero, reconócelo tal y como está ahora, tal y como es. La simple conciencia puede, a veces, ser suficiente para que el cuerpo encuentre otra posición más cómoda. Sin que tú tengas que decidir nada. Simplemente sucede.
Y por último, siente tu rostro. Siente tus labios, tus mejillas, tus párpados. Observa si los ojos descansan suavemente o si hay todavía un resto de esfuerzo, como si siguieras mirando el día, como si tuvieras que forzar tus párpados para que tus ojos estén cerrados. Y ahora percibe tu cuerpo como un todo completo. Desde los pies hasta la cabeza. Un solo campo de sensaciones. Un cuerpo recostado, sostenido y respirando por sí mismo. No hay nada que tengas que mejorar. Solo estar con lo que se siente ahora. Instante a instante. Sin elegir nada. Sin forzar nada. Tan solo respira. Desde este cuerpo ya recostado, deja que la atención se acerque ahora a tu respiración. No vamos a cambiarla ni hacerla más profunda. Esta noche no hay instrucciones para inhalar en cierto número ni para exhalar de una forma especial. Simplemente nota cómo el aire entra y cómo sale por tu nariz. Tal vez puedas sentir una ligera frescura cuando inhalas
y un poco de calor al exhalar. Observa ese movimiento sin intervenir, como si estuvieras escuchando una música que no necesitas dirigir. Nota el movimiento del pecho o del abdomen. Siente desde dónde respira tu cuerpo. A veces, la respiración se vuelve más amplia. Otras veces, en cambio, es más sutil. E incluso a veces parece detenerse un pequeño instante antes de continuar. No intentes forzar nada de esto. Tan solo date cuenta de cómo cambia la respiración por sí sola. Puede que descubras que al poner la atención en tu respiración, aparece de inmediato una ligera intención de controlarla. Observa también esa intención. Reconoce cómo la mente intenta siempre hacer las cosas bien. Cómo al escucharlo, tu respiración busca un tipo de ejercicio, una práctica que le guíe. Pero en lugar de seguir eso, simplemente lo que estamos haciendo hoy es mirar sin juzgar ni rechazar nada. Siente tu respiración. Si en algún momento te das cuenta de que has cambiado el ritmo, está bien. No hay problema. Tan solo date cuenta de ello y permite que poco a poco tu respiración vuelva a encontrar su propio camino. Es como si la vida respirara por ti y tú solo fueras el testigo de ese movimiento cósmico.
Quizá aparezcan pausas naturales entre una inhalación y una exhalación. No las busques ni las alargues. Simplemente percibe que en esos pequeños espacios hay una quietud sutil, un pequeño silencio que no estás forzando tú. Quédate unos instantes ahí, reconociendo ese pequeño silencio, sin nombrarlo, sin etiquetarlo y sin juzgarlo. Mientras tu respiración continúa, vamos a ampliar un poco el campo de nuestra atención. Siente al mismo tiempo tu cuerpo recostado y el movimiento del aire. Como si todo formara parte de una misma corriente. Siente tu respiración. Siente las sensaciones de tu cuerpo. Y siente los sonidos lejanos que puedas escuchar ahora mismo. No elijas nada. Deja que la conciencia incluya todo. Todo lo que está ocurriendo aquí y ahora. Y si aparecen pensamientos o preguntas en tu mente, obsérvalas también. Puede que te esté diciendo ahora mismo si lo estás haciendo bien. Da igual, tan solo observa lo que tu mente te dice. Reconoce que esos pensamientos
Esas preguntas forman parte también del movimiento de la mente. Del hábito arraigado que todos tenemos de buscar métodos, guías y resultados. Y por un momento, en lugar de responder a tus pensamientos, tus preguntas, simplemente escúchalas y permite que pasen. Quédate unos minutos así, respirando sin ningún tipo de técnica. Dejando que cada inhalación y cada exhalación sucedan por sí mismos. Bajo tu atención tranquila, que no corrige, que no dirige y que no tiene que elegir nada. Y en esta quietud puede que te sorprendas notando que el cuerpo se vuelve más y más pesado. Que la mente se relaja por momentos y que el sueño se acerca lentamente sin que tengas que llamarlo. Tan solo respira.
mientras que el cuerpo descansa y la respiración sigue su propio ritmo. Quizá todavía notes que la mente continúa activa. Pensamientos sobre lo que ha ocurrido hoy, sobre lo que puede pasar mañana. Imágenes, recuerdos o pequeños diálogos internos. Esta noche no vamos a luchar contra ellos ni a intentar detenerlos. Imagina que tu mente es como un cielo nocturno y que cada uno de tus pensamientos es una nube que atraviesa ese cielo. Algunas nubes pasan rápido, pero otras parecen quedar suspendidas en el cielo durante un largo tiempo. No necesitas empujar ninguna, ni aferrarte a ninguna. Tan solo obsérvalo. Observa cómo aparecen, cambian y desaparecen. Tal vez surjan preocupaciones muy concretas. El trabajo, la familia, la salud, el dinero. O algo que has dicho o que no has dicho. Nota cómo en cuanto aparece esa preocupación, el cuerpo reacciona de alguna manera. Quizá sientas un nudo en el estómago, una tensión en el pecho o un ligero aumento en el ritmo de tu respiración. Siente esas sensaciones. No intentes huir de ellas. Quédate un momento sintiendo, sin ponerle nombre, sin juzgarte por ello.
Observa también el impulso que sale natural de resolverlos, de planear, de querer encontrar una respuesta ahora mismo, en la oscuridad, antes de dormir. Ese impulso también es parte del movimiento de los pensamientos. Míralo. Mira cómo se levanta, cómo insiste, cómo quiere arrastrarte a esa historia. Y fíjate si es posible simplemente verlo, sin seguirlo, como verías un coche pasar por la calle desde la ventana de tu casa. Puede que te descubras diciéndote a ti mismo que no deberías pensar tanto, o forzándote que tienes que vaciar la mente para poder dormir. Reconoce que esos también son pensamientos, que es otra forma de preocuparte. Y en lugar de creértelo, míralos igual que a los demás. Tan solo palabras en tu mente que vienen y van. Sin que haya nadie separado de ellos que los esté controlando. Y si aparece una emoción más intensa, miedo, tristeza, culpa o enfado, observa dónde sientes esas emociones en tu cuerpo. Sientes un peso en el pecho, una presión en la garganta, o quizás calor en tu cara. Permite que la atención permanezca ahí unos instantes. Sintiendo, sin comentar nada, sin analizar nada.
sin buscar orígenes ni porqués de esa situación. Tan solo con la presencia silenciosa de esa energía que se mueve en ti. Sigue respirando. Inhala y exhala a tu ritmo. Te darás cuenta que ningún pensamiento se mantiene igual para siempre. Que incluso las preocupaciones más insistentes cambian de forma. Se mezclan con otras ideas. Y se debilitan cuando no las alimentas con más historias. Observa tus pensamientos. Observa lo que sientes con ellos. Déjate sorprender por este movimiento, como algo que parecía tan sólido como es un pensamiento arraigado en tu mente, se disuelve por sí mismo tan solo cuando lo observas. Si en algún momento te descubres totalmente atrapada en una cadena de pensamientos, no pasa nada. No es un error. Tan solo date cuenta. Date cuenta de ello en el mismo instante en que lo notes. Esa conciencia de estar perdido en tus pensamientos es ya también parte de tu observación. Desde ahí, vuelve suavemente. Vuelve a sentir tu cuerpo recostado en la cama.
Vuelve a sentir tu respiración y permite que los pensamientos continúen su curso sin que tengas que seguir cada uno de ellos. Quédate así unos minutos, sintiendo tu cuerpo descansando, sintiendo tu respiración y viendo cada uno de tus pensamientos, de tus preocupaciones que aparecen y desaparecen dentro de un espacio de atención que tú no eliges, que no decides qué debe quedarse y qué debe irse. En esta observación sin esfuerzo, la mente puede empezar por fin a perder interés en sus propias historias. Y el sueño puede acercarse como algo natural, sin que lo hayas perseguido. Ni forzado. Ni juzgándote porque no puedas dormir. Tan solo respira. Y siente tu cuerpo con cada respiración. Poco a poco, deja de interesarte tanto por las palabras que aparezcan en tu mente y vuelve a sentir la experiencia que tienes ahora mismo. Siente tu cuerpo recostado. El ritmo de tu respiración. Los sonidos que aparezcan lejanos. Los pensamientos que aparecen y se van.
Todo esto ocurre dentro de un mismo espacio de atención silenciosa. Observa si es posible permitirte que todo siga como está, sin añadir nada y sin quitar nada. Como si la mente, por un momento, dejara de ser la protagonista y tan solo fuera el testigo de tu descanso. No hay nada que terminar. Ni nada que tengas que conseguir para poder dormir. No hay ningún objetivo que tengas que alcanzar. Si el sueño llega, tan solo déjalo llegar. No te enfades si tu mente todavía no quiere desconectarse para dormir. No te juzgues. No intentes forzar el sueño. Si el sueño todavía tarda un poco en llegar, simplemente permanece en esta quietud relativa. Dejando que cada pensamiento, cada sensación se unan a tu respiración. Si quieres, puedes imaginar que la atención se expande como un círculo amplio alrededor de todo lo que sientes y percibes ahora mismo. Y que todo, absolutamente todo, dentro de ese círculo es bienvenido. Porque forma parte de ti. Forma parte de este momento. Y cuando lo desees,
puedes soltar también mi voz. Y dejar que la música y el silencio te acompañen esta noche. El resto de la noche ya no necesita tu esfuerzo. Tan solo esta presencia suave que permite que la vida y el sueño sigan su curso. Sigue respirando. Sigue sintiendo tu cuerpo. Y permite que tu mente poco a poco vaya soltándolo todo. Sigue respirando.